Bueno, muy bien, 10:05 de esta mañana escuchando funky. Seguimos escuchando funky hace ya un par de días. Para el lunes vamos a cambiar el estilo musical, ¿no? Pero andaremos por allí. Y vamos a conversar en los próximos minutos con Natalia Argencio, que es directora por el Frente Amplio en el INAU. En los últimos días este tema, bueno, ha estado siempre en la palestra, la verdad, en los últimos tiempos. Y a veces, o muchas veces, por cosas que no son buenas para el instituto. Vamos a conversar con Natalia porque ella ha denunciado en los últimos días u horas que el INAU vive una crisis institucional que afecta a niños y adolescentes, que además no llega a fin de mes y que faltan recursos por cerca de $22 millones. Estos son como titulares nada más, pero bueno, vamos a conversar con Natalia mejor sobre esta situación. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, y por poner este tema, ¿no? Para que la audiencia entienda, para que podamos toda la sociedad reconocer la emergencia en que se encuentran las infancias y adolescencias, porque es responsabilidad de todo el sistema político poder dar respuestas a estas situaciones del incremento de vulneración de derechos que se dio desde el 2020 hasta ahora. Bueno, contanos un poco, Natalia, un panorama más o menos amplio y para que efectivamente la gente pueda acceder a conocerlo un poquito mejor. ¿Por qué hay una crisis institucional? ¿Cómo está el INAU? Tenemos una crisis institucional instalada, por un lado, la situación financiera, la crisis financiera específicamente, que repercute directamente en la calidad de atención, repercute directamente en la calidad de atención de las niñas y adolescentes, ¿no?, que están en el sistema de protección, repercute en la falta de acceso a atención de salud mental, la falta de acceso a atención a situaciones de niños y adolescentes víctimas de violencia. Todas estas situaciones de vulneración de derechos tuvieron un incremento muy grande desde el año 2020 hasta ahora. Nosotros con mi equipo trabajamos muchísimo en evidenciar esta realidad. Ellos creamos los indicadores del sistema de protección que están colgados en la web de INAU y muestran el incremento de la cantidad de gurisas y gurises que están en el sistema de protección. En el 2020 eran 6.000 aproximadamente, a fines del 2023 ese número ascendía a los 8.000. El incremento de las situaciones de violencias en Uruguay también tuvo un incremento de un 66%. Son 8.000 también las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en nuestro país. Una vez que ingresan al sistema de protección por pérdida de capacidad de cuidado de su familia o por diferentes situaciones realmente muy, muy complejas, tienen allí un sistema de protección que no protege, porque hay déficit de recursos humanos, porque no hay técnicos, porque no hay atención psicológica, porque además hay una sobremedicación. La medicación se observa como una rutina, ¿no?, de una práctica estructural de un sistema que no está pudiendo resolver el problema. 1 de cada 3 gurisas y gurises que están en el sistema de protección está recibiendo psicofármacos y a su vez los informes dicen que no tienen acceso a salud mental. Entonces hay una contradicción realmente muy grave. No hay técnicos para trabajar con las familias, porque una vez que ingresan al sistema de protección por vulneración de derechos, no es que haya una pérdida de patria potestad inmediata. No, hay que trabajar con esa familia en restituir el ejercicio del derecho a vivir en familia de estos niños y niñas que están hoy institucionalizados. Pues no hay registros, esto lo dice la auditoría, lo dice el informe UNICEF, no hay registro de los abordajes que realiza INAU con esas familias para restituir el derecho de estas niñas y niños. ¿Y qué pasa? Tenemos por otro lado largas permanencias, o sea, una vez que se detectó por parte del Poder Judicial una situación de vulneración de derechos de estos niños y hay que separarlo de esa familia en ese momento para protegerlo, ingresan al sistema de protección y lo que el sistema de protección está ofreciendo hoy es el encierro. Este encierro, 1 año, 2 años, 3 años, y realmente decimos, ¿qué estamos haciendo, no?, con las infancias y adolescencias? Cuando decimos, ¿por qué no hay capacidad de atención? Y bueno, ahora voy a la crisis financiera. El presupuesto de INAU en el año 2020, cuando se hace la ley de presupuesto, no tuvo incremento presupuestal. Es verdad. Eso no lo digo yo,
¿no?, como representante de la oposición. Eso está plasmado en el Parlamento, en el Ministerio de Economía y Finanzas y en cada uno de los informes del área de planificación y presupuesto de INAU, cada vez que nos informa que hay déficit, que no da la plata, y nos dice en clarito, entre comillas, no hubo incremento presupuestal en este periodo. No, esto implicó que no hubo incremento presupuestal, incrementaron muchísimo las situaciones a atender, ¿tá?, y a su vez los costos, ¿no?, del Estado fueron realmente muy altos. Entonces, no da la plata, INAU no llega a fin de mes, empieza a utilizar plata del mes siguiente, como uno o sea, como un trabajador que no llega a fin de mes, una trabajadora que toma un adelanto de sueldo, bueno, los que pueden, ¿no? Un adelanto de sueldo, pero empezás a cinchar una sábana que llega un momento que te va a faltar. Sí. Pero además solamente eso te permite, ese adelanto, además del estrés que genera, ¿no?, una cantidad de controversias internas, te permite cubrir lo mínimo. Entonces, mientras tanto, ese incremento, como decías un rato, del 66% de gurises víctimas de violencias, ¿quién los está atendiendo? Entonces, se empiezan a generar situaciones de desprotección, o sea, ingresan al Estado para que el Estado los proteja, y este caos, este instituto que está desbordado, o sea, esta sobrepoblación en los centros de 24 horas, este déficit de recursos humanos, que podemos tener equipos muy comprometidos, ¿tá?, y también tenemos equipos que tienen desconocimiento de la tarea que realizan. Entonces, eso agudiza y agrava la situación. Todo esto está evidenciado en, como decía hace un rato, los indicadores del sistema que nos muestran números. Entonces podemos decir, bueno, no le ponemos, los números a veces no nos terminan de mostrar la cruda realidad. Bueno, pero tenemos los informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, las denuncias de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y hay que recordar que cada vez que viene una denuncia de la institución a INAU, tiene las recomendaciones a seguir, pues no se cumplen las recomendaciones. ¿Qué pasó? Pasaron los años, las denuncias incrementaron, pero las situaciones de desprotección llegaron a su punto máximo, que tenemos que recordar, la muerte del adolescente en Rivera. La muerte del adolescente en Rivera, ¿en qué contexto se da? Este adolescente estaba en el sistema de protección y cuando estando en el sistema de protección tuvo múltiples salidas no acordadas. Estas múltiples salidas no acordadas le generaron riesgos extremos, tal es así que fue víctima de abuso sexual, fue víctima de explotación sexual y además tuvo un embarazo adolescente que la condujo a la muerte. No era la única niña que estaba en esa situación, adolescente que estaba en esa situación en ese hogar. Había otros casos de explotación sexual en ese mismo hogar, por lo que recuerdo, ¿no? Por supuesto, Rivera, en este momento hay una investigación abierta a nivel de jurídica, no respecto al caso de la muerte del adolescente, sino respecto a los casos de la gravedad de las salidas no acordadas, del incremento, de la falta de seguimiento, de la desprotección, de la falta de abordaje y de la falta de un accionar inmediato ante la emergencia que tendríamos, ante la alerta de emergencia que tendría que despertarnos al Estado que un adolescente desaparezca. Cuando digo esto es que si hay una salida no acordada, como hay miles, cada año llegan prácticamente el año pasado fueron 9.800. 9.800 salidas no acordadas en un año. Entonces pasa a ser como una práctica estructural de cumplir un procedimiento, salida no acordada, registro, informo, hago un informe, lo presento en la seccional y me quedé tranquilo porque hice el procedimiento correcto. No, hay que salir a buscarla. Además, hay como una situación a nivel del sistema, de la interinstitucionalidad, de no reconocimiento de la integralidad del acceso a derechos que tienen que tener las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Los derechos humanos. En la seccional de policía, por ejemplo, frente a una persona ausente, cualquiera de nosotros, hijos, sobrinos, ¿no? Si tienen una ausencia, si desaparecen,
vas a hacer la denuncia en la seccional de policía y hay un software que tiene el Ministerio del Interior donde el policía que te toma la denuncia registra como personas ausentes. Sí. Ese registro, que toma una cantidad de datos, tiene muchas variables a completar, va directo al Departamento de Personas Ausentes del Ministerio del Interior, y allí Interpol también recoge esta información y comienza la búsqueda activa. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando desaparece una gurisa o un niño del INAU? Se presenta la denuncia en la seccional de policía y se pone, hay otro formulario, que es un formulario papel, que dice fugas de INAU. Pero no están presos, no son privados de libertad. Claro, lo que pasa es que ese es el paradigma justamente que tenemos que romper, ¿no? O sea, la perspectiva de derecho con la que miramos, con la que atendemos, con la que cuidamos, con la que protegemos a las niñas, niños y adolescentes que están en el INAU. No están presos, están vulnerados sus derechos, pero el Estado, ¿qué hace? Los encierra. Y con todas estas situaciones de salidas no acordadas que sucedieron, las declaraciones de las autoridades, inclusive del director departamental de Rivera, es: la ley no nos permite encerrarlos. Uh-huh. No, señores, no hay que encerrarlos, hay que atenderlos, hay que protegerlos, hay que cuidarlos. En el informe de UNICEF dice, respecto a las salidas no acordadas, que como no hay abordajes, evidencian la crisis del sistema de protección, pero además, en las adolescencias es una expresión de bronca, es una expresión de miedo, porque fui afuera, nadie me cuida, me pasaron cosas horribles, ¿no? Y cuando llego a un lugar donde deberían de protegerme, tampoco me cuidan y también me pasan cosas horribles. Entonces, también por parte de las adolescencias hay un rechazo al sistema que no los está protegiendo, y esto ocasiona más exposiciones a riesgo, como son las salidas no acordadas. Quería consultarte sobre esto de la no protección y la sensación que tienen que los menores en esta situación en el INAU, que lamentablemente me hace acordar al INISA, ¿no? Que sí son personas que son niños, niñas, adolescentes que cometieron adolescentes en realidad, pues niños y niñas no se condenan, que están en situaciones, bueno, de casi de restricción de la libertad. Y en este caso vos también agregabas algo que a mí me preocupa, que es que 1/3 de los chicos que están allí consumen algún tipo de psicofármaco, pero a la vez no acceden, tienen acceso al psicofármaco, pero no tienen acceso a un acompañamiento, digamos, médico adecuado de salud mental. Entonces, ¿tiene algún fundamento esto? ¿Cuál es la explicación de parte de los directores de las casas, de los hogares, o del INAU mismo como institución? ¿Cuál es la explicación para esto? Lamentablemente hay dos cosas que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Tenemos una interinstitucionalidad que no funciona claramente, porque estos gurises tienen un efector de salud, ¿no? El 90% de los niños y adolescentes que están en el sistema de protección son usuarios de ACE. Entonces, si no hay acceso a acompañamientos de psicoterapia, por ejemplo, bueno, claramente hay un déficit de parte del efector de salud. Ahora voy a INAU. Tú hablabas parece INISA, ¿no? Hablábamos del encierro, hablábamos de que estamos, es como que es más fácil la doctrina de protección irregular porque los encierros, y se terminó. No, sí. No. Hay que trabajar en la perspectiva integral de restitución de derechos. Esto hace que los diseños de los modelos, ¿cuál es la diferencia de una perspectiva de derechos, de un modelo de atención? Es específico ante estas situaciones de víctimas de violencia y abuso, es tener un equipo de recursos humanos capacitados, con la experiencia, ¿no? Para poder tener metodologías de abordaje para atender estas situaciones de descompensación, estas situaciones de extremo dolor. Tenemos gurisas que tienen las vidas rotas cuando llegan acá. Entonces, no es, bueno, acá los horarios son atender el cotidiano, nomás comer, dormir, bañarse, y te ofrezco esta casa que se cae a pedazos, porque tampoco se invirtió. Sí. Claro, agregamos eso, ¿no? Que el lugar también expulsa.
Frente a las crisis, lo que se llama es a la emergencia, se consulta espacio salud, psiquiatría y hace las indicaciones de los medicamentos y luego se sigue con esos controles con médicos psiquiatras, una vez por mes, cada 2 meses, con repetición de medicamentos cada 6 meses. Pero la medicación lamentablemente está utilizada como una práctica estructural en el cuidado de los adolescentes. Eso lo decía UNICEF claramente en su informe. Y esto es lamentable, porque no podemos tener a las gurisas víctimas de las peores formas de violencia, ofrecerles el encierro y psicofármacos. Y cuando se descompensan, ¿no? Porque no están siendo protegidos y atendidos, los terminan ingresando en las clínicas psiquiátricas. Clínicas psiquiátricas que tienen costos elevadísimos, 8.000 pesos por día, más de 8.000 pesos por día sale la internación en una clínica psiquiátrica. 240 millones de pesos comprometidos para el 2025 en clínica de salud mental. Exacto. Ahora te iba a preguntar eso. Claro, porque ¿qué pasa? Todo esto empieza a ser una bola de nieve muy grande. Si vos no previste lo que había que hacer, ¿no? La continuidad, el avance, cómo mejorar la atención. Yo hice una transición con la administración anterior, donde se había planificado, o sea, los procesos de gestión institucionales siguen, se avanzan, los desarrollos, las metodologías de cuidados también se desarrollan, más como en la salud. Claro, sí, sí. Entonces, la academia, UNICEF, había presentado una cantidad de informes que había que proceder a aplicarlos. Pero para eso se requería plata y un incremento. Y fui una vez al Ministerio de Economía y Finanzas, la primera vez para diseñar la apertura del presupuesto. Expuse allí la realidad de que teníamos que avanzar como país en la protección y que para eso requeríamos un incremento presupuestal importante. En ese momento nosotros con mi equipo habíamos hecho un cálculo que necesitábamos un incremento presupuestal de $100 millones en el presupuesto de INAU. Nunca más me invitaron a ir al Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, clarísimo. Según una placa que vos compartiste hace un par de días en la red social X, ahora se llama X, sí. El déficit presupuestal comprometido para el ejercicio 2025 es de 2.339 millones de pesos. Es una barbaridad de dinero que ya es un déficit presupuestal comprometido. Primera infancia, 1.747 millones. Acogimiento familiar, 352 millones. Y clínica de salud mental, 240 millones. Cuando vos planteas esto, y además por otra parte hay déficit de recursos humanos que supera la necesidad incremental en 881 millones para el año 2025. Cuando vos le planteas esto al directorio del INAU, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te dice el directorio del INAU? Bueno, no sé, hay elecciones, el 1 de marzo se resolverá el que venga. Bueno, el directorio de INAU, el oficialismo, como todo el gobierno, no reconoce esta crisis. Lo vemos en lo que pasó en la interpelación ahora el 15 de agosto en el Senado. Hubo un apoyo, ¿no?, a la gestión del oficialismo, no se reconoció la crisis. Entonces, como no se reconoce la crisis, no se reconoce el déficit. Lo ponen como, bueno, esto siempre pasó, la INAU siempre tuvo que pedir refuerzos presupuestales. Sí, es verdad. Pero INAU pedía refuerzos presupuestales en periodos anteriores, porque además vos podés hacer como gestión institucional una proyección de apertura presupuestal, sí, y luego en el cuando empezás a aplicarlo considerás que, bueno, te faltó. Podés tener, sí, claro. Y le fundamentás al Ministerio de Economía y Finanzas la necesidad de ese incremento y el Ministerio te lo otorga. O sea, así debería funcionar. Ojalá pudiéramos hacer un cálculo exacto de la necesidad, ¿no? Y que esto evolucionara así. Entonces, no hay reconocimiento por parte del oficialismo. Consideran que esto siempre pasó. Lo mismo con las situaciones de vulneración de derechos. ¿Qué dicen en las declaraciones de prensa? Dicen, esto siempre sucedió, ¿no? Y miran para atrás. Bueno, pero tenemos que, quienes estamos en estos lugares de toma de decisión, tenemos que mirar el momento histórico que estamos, la realidad de quienes tenemos que pasar a proteger, que es esta. Y además, hoy, con el avance que hubo en la profesionalización del cuidado,
en la perspectiva de derechos con la que hay que atender, que se aleja de la doctrina de protección irregular, que era el encierro, ¿no? Que era la estigmatización. Entonces, tenemos que avanzar con eso que nos indica la academia que hay que hacer, con lo que nos indica UNICEF que hay que hacer. Desarrollo programático de INAU. Hay muy buenos equipos técnicos que han desarrollado modelos de atención que dice la cantidad de recursos humanos que hay que contratar para atender ciertas situaciones. ¿Cómo atendemos violencias? ¿Cómo atendemos situaciones de explotación sexual? Hay diseños. Pero eso hay que aplicarlo. ¿Y quién tiene que aplicarlo? Bueno, quien esté en el Ejecutivo, en el turno del gobierno que está. No puedo decir, yo estoy hoy, y no puedo decir, bueno, siempre pasó. No, pero estás vos ahora. Sí. Y cuando la gente me dice, pero tú sos directora también. O el mismo oficialismo que cuando discutimos esto me dice que yo soy corresponsable, copartícipe, todo, que ¿por qué no lo hice antes? Pero yo soy minoría. Seguro. A ver, yo tengo muchísimas propuestas. He dejado todas las constancias en actas de las discusiones, de las propuestas, siempre poniendo para la discusión la prioridad de las cosas que tenemos que atender para proteger a las gurisas y a los gurises. Y la discusión se va por otro lado, se va por acusaciones, un mundo adulto que no se quiere responsabilizar, ¿no?, de la responsabilidad que asumió al asumir un cargo. Claro. Natalia, estamos cerca, o en medio, mejor dicho, de la campaña electoral. Y rumbo a lo que fue el 27 de octubre, vimos varios partidos políticos, sobre todo los que actualmente están en el gobierno, manifestar una importante preocupación, ¿no?, tanto propositiva como programática, en relación a la primera infancia, a la niñez, a la adolescencia. ¿Cómo analizás esos discursos, esas propuestas con lo que vos estás viviendo, lo que estás digamos, de alguna forma evidenciando en esta gestión del INAU? ¿Hay desconocimiento? ¿Hay demagogia? ¿Cuáles son las razones de esa disociación entre lo que se está haciendo y lo que se está proponiendo por parte de algunos partidos integrantes de la coalición? Bueno, dos cosas, ¿no? Yo puedo hablar desde mi rol como directora de INAU. Puedo decir que lo que sucedió en este periodo de gobierno, en este periodo de gestión, es que hubo muchas promesas sobre la mesa. Se habló durante 3 años la prioridad que iba a ser el incremento de las coberturas de la atención de primera infancia. Todos escuchamos los 50 millones de dólares incrementales para la atención de primera infancia. En INAU se anunciaron que se iban a hacer 110 CAIF nuevos, iba a ser la apertura, y que se iba a cubrir a 17.500 niñas y niños. Entonces, y todavía decían por año, este año vamos a inaugurar 40, este año vamos a inaugurar 30. Bueno, yo lo que te puedo decir es que eso fue, a nivel de discurso, lo tomó todo el oficialismo, pero a nivel de la realidad, de cómo impactó en las situaciones de las niñas y niños y las familias, tenemos un incumplimiento rotundo de lo que fue esa propuesta. Tenemos a nivel de aperturas, de 110 que prometieron, 29 son los que se concretaron, entonces hay un 26% fue el cumplimiento, o sea, tendríamos que estar hablando casi 100%, sí. Bueno, no, es 26%. Cuando miramos los cupos planificados, dijeron 17.500, bueno, 3.000 y poco. O sea que a nivel de cobertura alcanzaron el 13% de lo que habían prometido. Además, hubo otra cosa que realmente es como agregar una gotita más al vaso que ya rebosa por todos lados. El tema de las inasistencias, cómo se manejó durante todo este periodo las inasistencias de niñas, niños y adolescentes a los proyectos socioeducativos, como por ejemplo no obligatorios, que son los que INAU lleva adelante a través de la contratación con las organizaciones de la sociedad civil, CAIF, Club de Niños, Centros Juveniles. La violencia en los barrios, el incremento de la violencia, repercutió directamente en la asistencia de estos gurises y gurisas a los proyectos. Vamos a hablar de Casaballe, vamos a hablar de Marconi. A ver, he estado en reuniones con los equipos de trabajo y me acuerdo de estar en una reunión y decirme que, o sea,
las gurisas chiquitos, ¿no? Primera infancia, saben cuerpo a tierra, escuchan el helicóptero y es cuerpo a tierra. Entonces me dicen, porque escuchan el helicóptero y contaste hasta 3 y viene la balacera. En eso que me terminan de decir eso, el helicóptero, yo digo, bueno, ¿no? Claro. Pero esa es una realidad que sucede en este país. Y están acá, en los barrios, y cada vez, ¿no?, más cerca. Mucho más Entonces, es muy frecuente. ¿Qué hizo INAU frente a las situaciones de violencia institucional? Bueno, nosotros con mi equipo hicimos de todo, convocamos a UNICEF para que por favor pudiera también orientarnos frente a la agudeza de la violencia, cómo podríamos trabajar con los equipos para cómo el equipo atiende a ese adolescente que viene y le dice, quiero salir de la banda narco, y no sé cómo, 13 años armados en moto. Sí. Quiero salir de la banda narco. Entonces los equipos, ¿no?, venían y me decían, psicólogas, trabajadores sociales, no sabemos cómo ayudarlos, porque de repente los dejamos de ver. Y los dejamos de ver. Y ni siquiera son un número más en ningún tipo de registro de este Estado. Y eso es grave, es gravísimo. Entonces, ¿qué hizo INAU frente a eso? Logramos las recomendaciones de UNICEF, están todas las propuestas. Se hizo una propuesta piloto de puntos de violencia para trabajar, para orientar a los equipos. Bueno, como eso tenía costo presupuestal, quedó archivado, quedó a la espera, no se hizo nada. Pero, a nivel de CAIF, bajaron los cupos, se redujeron en 26 centros CAIF más de 800 cupos de niñas y niños por inasistencia. Entonces, pero no era bajar cupos. Primero, era lograr que los gurises fueran, bueno, no sé, pero no vamos era a buscarlos. O sea, la inasistencia es un indicador de riesgo y de vulneración de derechos. Frente a eso, cuando vi que se venía la mano para bajar cupos, en clubes de niños y en centros juveniles se vio eso muy grave. Mi voto discorde, mi fundamento arriba de la mesa. En el 2022 le pedimos una intervención a UNICEF también. UNICEF es obviamente un aliado para la protección, ¿no?, y para el acceso a derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces le pedimos un análisis a UNICEF de las inasistencias, para decir, bueno, decinos por qué no van. Y así vemos qué instrumentos, porque también puede ser que no van por el tema de locomoción, ¿no? Porque también hay lugares, hay barrios alejados que no tienen locomoción, asentamientos que se dificulta mucho el llegar a los centros educativos o socioeducativos. Entonces también el tema de la locomoción hay que ponerlo sobre la mesa y analizar cómo logramos cubrir eso. Bueno, se hizo todo, se identificaron los lugares de mayor inasistencia, donde tendríamos que ir a trabajar. Nosotros hicimos una propuesta con mi equipo de generar duplas técnicas con coordinaciones, con equipos multidisciplinarios de coordinaciones para trabajar en los territorios, pero trabajar extramuro, no trabajar en el centro, sino afuera, con las familias, porque no hay equipos trabajando en los territorios. Bueno, se hicieron los llamados, está pronto, solamente un proyecto en Casaballe logramos que comenzara a funcionar a principios de este año, pero el resto de las propuestas están aplazadas en el directorio, solamente necesitan el voto del oficialismo, pero no se vota. Lo mismo la atención de explotación sexual, se hizo el llamado, ganó la licitación Gurises Unidos y El Paso, dos organizaciones que tienen trayectoria, reconocimiento, expertise en la temática. Está el expediente archivado ahí a la espera porque no hay presupuesto, desde marzo. Entonces, el déficit presupuestal, los números que tú presentabas hace un ratito, son números para atender las obligaciones contraídas, lo que se está ahora, al proveedor que le compras la alimentación, al proveedor que le compras la vestimenta, a la organización social que le contratás la gestión del proyecto. No está sobre la mesa la necesidad presupuestal para atender todas estas situaciones que están. Seguro. Que requieren un incremento, además. Que requieren un incremento. Seguro. Como. Dale. No, como propuesta al sistema político, un poco yendo también a la respuesta o intentando responder, ¿no?, la pregunta. Yo
obviamente que celebro que esté en todos los discursos la necesidad de atención de las infancias y adolescencias, pero se requieren acciones concretas, y se requieren acciones concretas ya. Sí. O sea, no puedes seguir esperando. ¿Por qué van a seguir esperando si está todo arriba de la mesa? Entonces, ¿por qué lo prometen si lo pueden hacer ahora? Porque ahora está el informe de UNICEF, la auditoría del sistema de protección, todo, o sea, la Suprema Corte de Justicia está haciendo un contralor en los hogares, ¿no? Los jueces que disponen el ingreso después tienen la obligación de ir a ver cómo se está atendiendo a esos niños, niñas, adolescentes. Esto surgió a razón de la desprotección por la situación de la muerte del adolescente de Rivera. O sea, se hizo una interpelación donde también quedaron una cantidad de recomendaciones para atender. Y hay modelos prontos, ¿no? Específicos donde dicen hay que contratar tanta cantidad de recursos humanos, esto es la metodología, bla, bla, bla. Todo eso, y también está el costo, la plata que se necesita. ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo, el oficialismo? Presentar eso y decir, bueno, es prioridad atender esto, ir al Ministerio de Economía y Finanzas y presentar esto como fundamento. Seguro. Entonces, pero para eso se tiene que reconocer la emergencia. Y para que eso suceda, como no hay un accionar articulado todavía a nivel de la interinstitucionalidad, digo yo que estoy trabajando en la transformación de la matriz de protección de infancia y adolescencia con mi equipo, decimos, para poder dar el paso a esta transformación de la matriz, se requiere el reconocimiento de la emergencia a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Bien, bueno, Natalia, nos queda muchísimo para hablar, pero no faltará oportunidad, porque es una temática además muy, muy sensible, porque se están vulnerando derechos permanentemente de niños y adolescentes. Así que conversaremos en otra oportunidad también, pero muchísimas gracias por haber venido esta mañana aquí a Pasaron Cosas. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.